Estamos listos, profesor Marco. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. ¿Sí se ve la...? Sí, sí se ve. Sí. Bueno. Buenas tardes a todos. Gracias por aceptar la invitación, ¿no? En nuestro 19 conferencia de este año, ¿no? De paso, aprovechamos para invitarlos para el 10 de noviembre, que vamos a tener una celebración especial, que es el Día Mundial de la Ciencia, ¿no? Para el Desarrollo, que va a tener un tema específico que es energía y cambio climático. Precisamente este siguiente domingo, 1 de noviembre, empieza la COP26, donde se sientan los presidentes y su equipo de asesores a hablar sobre qué van a hacer para evitar el cambio climático. Y también pues coincide con que el Nobel de Física que este año fue compartido fue precisamente por dos físicos que hablaron sobre cambio climático. Bien, en esta ocasión pues nos va a hablar varias personas, ¿no? Tenemos al ingeniero Fernando Serrano, que ha sido el tutor, ¿verdad?, del curso, y pues como algunos de ustedes saben, esta conferencia es producto de una investigación que están haciendo los estudiantes del curso, ¿verdad?, dirigidos por Fernando Serrano, que es investigador asociado del Instituto de Investigación en Energía. También lo ha asesorado este trabajo el licenciado Miguel Chandías, que es de la Facultad de Ciencias Espaciales. Y tenemos pues como participantes del curso, que van a ser nuestros conferencistas de hoy, Aileen Antunes y Carlos Salomón, que ellos estudian astronomía y astrofísica en la Facultad de Ciencias Espaciales, y Cristian Josué Gómez, que estudia infotecnología en la José Cecilio del Valle. Entonces, bien, a continuación le cedo la palabra a Fernando Serrano. Ok. Bien, a ver si comparten la presentación. ¿Alguien se ha ido o Cristian? Ya voy a compartir la pantalla. Ok, gracias, Amy. Gracias. Yo solo lo voy a presentar, Aileen, y después ahí continúa con la presentación. Bien, como me dijo el doctor Flores, mi nombre es Fernando Serrano. Quien soy por el momento
investigador auxiliar del Instituto de Investigación en Energía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y el día de hoy, el tema que presentaremos es la solución de la ecuación de Enden para conseguir el perfil de densidad de una estrella o un planeta gaseoso. Les comento que esta es la segunda investigación exitosa de los voluntarios que nos eligen para realizar proyectos de investigación después de haber tomado el curso de introducción a GNU-Octave, que se imparte de cada semestre o cada periodo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, organizado por el Instituto de Investigación en Energía. En primer lugar, que quiero agradecerle al doctor Marco Flores por su apoyo, ya que el doctor Marco Flores es un investigador pues, muy reconocido a nivel nacional e internacional, y además nos ha permitido pues, el poder obtener nuevos resultados científicos con estudiantes de diversas carreras, tal como física, matemáticas e ingenierías. Bien, a continuación, Said nos comenzará con la presentación. Carlos Said del CID comenzará con la presentación para luego los otros voluntarios poder continuar con este seminario. Bueno, entonces Said, le cedo la palabra y bueno, pueden comenzar. Muchas gracias, ingeniera Serrano. Buenas noches, estimado público. Nosotros les vamos a dar una explicación, un resumen y una presentación de nuestro trabajo en estos últimos días. Ahorita mismo les daré un pequeño resumen de lo que consiste. La ecuación de Lange-Enden es la base de diversos modelos para objetos estelares, especialmente estrellas y planetas, y en estos últimos especialmente los planetas gaseosos. La ecuación permite obtener ciertos parámetros que caracterizan a los objetos, como ser temperatura, presión y densidad. En nuestro presente trabajo hemos propuesto un modelo bastante simple, que supone un sistema adiabático, no rotante y sin efectos relativistas. Esto por cuestiones de simplificación. Ahora bien, por la naturaleza de la ecuación, debemos utilizar diversos métodos numéricos para poder obtener su resolución. Para este trabajo hemos decidido utilizar dos Runge-Kutta de orden 4, que es el más usual y común de encontrar en la literatura científica que trata de este tema, y diferencias finitas. Por lo que hemos visto e investigado, es poco común utilizarlo. Esto con la finalidad de poder comparar ambos métodos y poder decir cuál es mejor y más efectivo. Y para finalizar, vamos a ver que a pesar de que nuestro modelo es bastante simple, vamos a poder obtener datos aceptables y fiables. En este caso, lo haremos para un planeta gaseoso y comparable a Júpiter. Ahora le cedo la palabra a mi colega Aileen Antunes. Buenas noches a todos. Bueno, yo les voy a dar una pequeña introducción acerca de lo que es la ecuación de Lange-Enden y también les voy a presentar la demostración para poder conseguir esta ecuación. Para empezar, la ecuación de Lange-Enden fue descrita por primera vez por J. Homer Lane en 1869 y ampliada por Robert Enden. Dicha ecuación ayuda a describir modelos estelares, entendiéndose estos como descripciones matemáticas de los interiores de las estrellas, pero que también pueden ser aplicables a diversos cuerpos planetarios y objetos astrofísicos. Generalmente no es posible resolver ecuaciones de la estructura estelar y sus relaciones constitutivas asociadas de forma analítica. Tenemos que utilizar soluciones numéricas para poder construir modelos estelares, aunque bajo ciertas circunstancias muy específicas es posible encontrar soluciones analíticas a un subconjunto de ecuaciones. Podemos resolver entonces las ecuaciones mecánicas sobre estructura estelar sin tener que recurrir a ecuaciones de energía, si establecemos una relación entre lo que es la presión y la densidad. Pero claro, esta no es una relación tan simple, ya que también tenemos que tomar en cuenta lo que es la temperatura
y composición, que siempre deben estar presentes cuando se define una ecuación de estado de presión. Pero podemos también presentar ciertos casos en donde un gas es adiabático, es decir, que no hay intercambio de calor. Y la presión puede escribirse exclusivamente en términos de la densidad. Los modelos estelares donde esto sucede se conocen como polítropos. Y es a partir de este modelo que podemos obtener la ecuación de Lane-Enden. Estos polítropos, para estos polítropos se asume que son un gas ideal esférico, que es autogravitante, en equilibrio hidrostático y donde no existe rotación, porque de lo contrario se produce un achatamiento y no se cumple la simetría esférica, y la ecuación de Lane-Enden tiene una dependencia radial. Entonces, a partir de la ecuación de equilibrio hidrostático, la función de continuidad de masa, como podemos ver a continuación, y la ecuación para un polítropo que relaciona la presión con la densidad, es decir, la ecuación del estado barotrópico, donde gamma es el índice adiabático, K es una constante de proporcionalidad y N es el índice politrópico, podemos deducir la ecuación de Lane-Enden. Y partimos primero diferenciando para R en ambos lados de la ecuación de equilibrio hidrostático. Reescribimos con ayuda de la ecuación de función de continuidad de masa, la ecuación 4, convirtiendo el lado derecho de la ecuación en menos 4pi por la constante de gravitación universal por la densidad. Volvemos a hacer una sustitución en la expresión 5, esta vez utilizando la ecuación de estado, y recordamos que el índice adiabático se puede escribir en términos del índice politrópico. Y para simplificar un poco más esta ecuación, es conveniente reescribirla de una forma adimensional, donde expresamos la densidad en términos de un factor de escala y una función adimensional θ sub n, y donde ρ sub c es la densidad central del modelo politrópico estelar. Y θ sub n toma valores entre 0 y 1. Y para una mayor simplificación, si estudiamos minuciosamente nuestra expresión 9, podemos notar que la constante colectiva que se encuentra encerrada en corchetes, de hecho, tiene unidades de distancia al cuadrado. Por lo que definimos la expresión de lambda sub n, donde la constante colectiva entre corchetes está elevada a 1/2. Y también introducimos la variable adimensional e independiente psi en la ecuación 11, que psi representa un radio adimensional. Y haciendo las sustituciones correspondientes obtendremos nuestra expresión final, que es la ecuación de Lane-Enden, donde si resolvemos para θ sub n en términos del radio adimensional psi, para un índice politrópico n, esto nos va a llevar a un perfil de densidad para nuestro modelo. Y ahora le voy a ceder la palabra nuevamente a mi colega Said Flores. Buenas. Como mencioné al principio de la presentación, la ecuación de Lane-Enden debe resolverse por métodos numéricos. Esto debido a su naturaleza, ya que solo presenta 3 soluciones analíticas para el índice politrópico n igual a 0, n igual a 1 y n igual a 5. Para cualquier otro índice politrópico es necesario recurrir a cualquier tipo de método numérico. En nuestro caso hemos decidido utilizar Runge-Kutta de cuarto orden y diferencias finitas. Siguiente, por favor. Ahora bien,
Usualmente se escoge el método de Runge-Kutta de cuarto orden porque es el más fácil de programar y es muy preciso para problemas simples. Con simple nos queremos referir a ecuaciones diferenciales de primer orden. Por tanto, como la ecuación de Langen-Emden no es una ecuación diferencial de primer orden, debemos hacer un pequeño arreglo, el cual consiste en decir que x es igual a phi, y es igual a teta. Luego, siguiente por favor. Vamos a hacer también las siguientes sustituciones. Vamos a decir que la derivada de teta respecto a phi va a ser igual a z, y esta va a ser igual a la derivada de y respecto a x, y que la derivada de y es igual a la derivada a z. Y nuevamente sustituyendo todas estas sustituciones, valga la redundancia, vamos a reemplazarlas en la ecuación de Langen-Emden. La ecuación 17 es a la cual aplicamos el método de Runge-Kutta de orden cuarto. La ventaja de este método sobre otros es de que evitamos el cálculo y evaluación de derivadas que surgen a mitad del método. Pero esto nos va a dar un pequeño error, un error local específicamente de trucamiento. Con esto queremos decir que en cada punto es posible arrastrar un pequeño error por la evaluación de la función. Ahora seguiré con el método de diferencias finitas. Este método es mucho más sencillo conceptualmente que el método de Runge-Kutta. Simplemente consiste en reemplazar unas diferencias apropiadas en las derivadas. Para cada derivada hay una diferencia. Es decir, hay una diferencia para derivadas de primer orden, de segundo y tercero. O primera derivada, segunda derivada y tercera derivada. Ahora bien, estas diferencias apropiadas que menciono aquí pueden ser laterales o centrales. Y usualmente se escogen centrales porque son las que dan mayor precisión. Ahora bien, partiendo de esta forma arreglada de la ecuación de Langen-Emden, vamos a hacer la sustitución de las diferencias apropiadas. Siguiente, por favor. Y vamos a obtener la ecuación 19 y 20, que es a las que aplicamos el método de diferencia finita. Luego vamos a tener que generar varias de estas expresiones y resolverlas por una matriz, por lo cual usamos un código en Octave para este caso. Siguiente, por favor. Ahora bien, las expresiones anteriores de Runge-Kutta y de diferencias finitas simplemente nos van a dar soluciones a teta. Ahora bien, para poder obtener los demás parámetros que caracterizan nuestro modelo, es decir, presión, densidad y temperatura, es necesario recurrir a estas expresiones de aquí, 21, 22 y 23. Ahora bien, aquí podemos ver que estas expresiones están respecto a cada característica, a cada parámetro, pero también dependen de las características centrales de esta, como presión central, densidad central y temperatura central. Ahora bien, siguiente. Estas expresiones centrales se pueden obtener con este otro conjunto de expresiones que se obtienen en la literatura. Aquí M, G y R son parámetros conocidos. M es la masa del objeto que se está estudiando, R es el radio del objeto y G es la constante universal de gravitación. Ahora bien, los parámetros A sub n, B sub n y C sub n se obtienen a través de cálculos. Estos tienen expresiones propias que se pueden encontrar en la literatura especializada del tema, pero para nuestro trabajo hemos decidido tomar prestado los datos de un libro llamado Stellar Interior, es decir, interiores estelares, y hemos decidido utilizar los que están definidos para los índices 0.1, 0.1, 0.5 y 1. Hemos elegido específicamente estos porque normalmente son estos índices los que describen un planeta gaseoso, incluso también un planeta rocoso, pero para nuestro trabajo hemos decidido trabajar con un planeta gaseoso. Ahora bien, los voy a dejar con mi compañero
Cristian Gómez, quien les va a explicar el código que hemos utilizado. Buenas a todos, gracias ahí. Si me permiten compartir pantalla, les enseñaré el código que hemos elaborado en Octave para obtener nuestros resultados y poder hacer gráficas de perfil de densidad, presión y temperatura. Como mi compañero dijo, usamos dos métodos numéricos. Para empezar, utilizamos el método de Runge-Kutta. La ventaja que tiene Octave con el método de Runge-Kutta es que Octave ya tiene una función propia que tiene automatizado el método de Runge-Kutta. Así que es una buena opción para facilitar el trabajo. Este es el código para resolver la ecuación de ley n para cualquier n. Está automatizado para un n de 0 a 5. Lo primero que hacemos es lo de siempre, limpiar las variables, limpiar pantalla, y entramos a un ciclo iterativo que es el ciclo de los valores de n que queremos, que es de 0 a 5, de 1 en 1, y le vamos asignando ese valor a nuestra variable n. Para la ecuación de ley n tenemos valores iniciales, que es el y sub o y el dominio. El dominio es el valor que tomamos de 0.1 en pasos de 0.1 a 10. Y el valor inicial es el valor de cuando epsilon, en nuestro caso, pero nosotros le vamos a llamar x. X vale 0, y es igual a 1. Es teta, le vamos a llamar y en nuestro caso. Y tenemos un segundo valor porque la función O de 45, que es la que resuelve la ecuación por el método de Runge-Kutta, nos pide un segundo valor, ya que nosotros declaramos en otro archivo una función anónima, que es nuestras ecuaciones que obtuvimos de la reducción de orden. Si se fijan, esta es la primera y esta es la segunda. La primera básicamente son los valores de y la segunda pues es lo que obtuvimos. Entonces para eso le mandamos el segundo valor. Este valor es cuando la segunda derivada de x, pues, cuando x cuesta 0, la segunda derivada de x es 0 también. Así que con una simple línea de código podemos decirle a la función de 45 que resuelva nuestro sistema de ecuaciones, le pasamos el dominio y le pasamos los valores iniciales. Como es un ciclo iterativo, entonces lo que hacemos es graficar los resultados y tenemos unas condiciones para poder ir acomodando las cosas. Por ejemplo, esta condición es una condición que cuando ya llegue a su valor final, pues me termine de tratar la gráfica poniéndole valores en el nombre es en el eje Y, el eje X, el título, los límites de los ejes, las leyendas y el mallado. Y para mayor comodidad fui guardando los valores de los resultados para después comparar con los resultados analíticos. Entonces, esto me va a graficar, este ciclo iterativo me va a graficar los valores de 0 a 5, para n valores de 0 a 5. Una vez ya teniendo todos esos valores, pues aquí tengo las soluciones analíticas de la ecuación de ley n para n igual a 0, para n igual a 1 y para n igual a 5. Teniendo los valores analíticos y los valores con nuestra solución de Runge-Kutta de cuarto orden, simplemente hago gráficas donde puedo ir comparando cada valor, cada uno. Vamos a correrlo. Y la figura 1, si se fijan, es la gráfica de leyenda, la famosa gráfica de leyenda, que son valores de 0 a 5 y ahí los tenemos. En la segunda gráfica es una gráfica tratada con un comando subplot que me permite acomodarlos así, donde los círculos son los valores que encontró el ciclo iterativo
nuestra solución numérica, por decirlo así. Y la línea azul es nuestra solución analítica. Si se fijan, es una muy aproximada solución que nos sirve para nuestro modelo, y es un margen de error muy pequeño. Así lo pueden verificar en todas las demás soluciones, para todos los demás genes. Y básicamente esos serían los resultados para el método de error ejecuta. Ya si quieren verlo un poco más numérico, pues tenemos, si queremos queremos ver todos los valores de Y. Permítanme. Vemos que tenemos dos columnas, porque la función E45, al tener un sistema de dos ecuaciones, pues me va a tirar valores de la segunda derivada y los valores de Y. Entonces, todos estos valores de la primera columna son los valores de Y, los resultados numéricos, y en Y a sub 1 tenemos los resultados analíticos. Y si los queremos comparar, podemos ver que es una diferencia muy pequeña, una diferencia muy aceptable, que podemos utilizar. Para el segundo método de diferencias finitas, es más de lo mismo un poco, solamente que aquí ya tenemos un poco más de complejidad. Ya es algo que sí tiene que llevar más, trabajarse más con la lógica. Ya no es algo que, como en el método de error ejecuta, que tenemos la facilidad de la función OD45, aquí ya tenemos que programar nuestro propio método. Y como podemos ver, lo principal: limpiar pantalla, limpiar variables, cerrar todo. Declaramos de manera global las variables de delta epsilon, n, teta i menos 1 y epsilon b. Aquí declaramos el n, solamente iniciamos la variable, y tenemos el delta epsilon. El delta epsilon va a ser nuestro tamaño de paso. Después tenemos que hacemos la matriz epsilon, que queremos que vaya de 0 a 1, de 0.1 a 10 en tamaños de paso de 0.1. Armamos una matriz de 0 con la longitud de las n que queremos, o sea, las filas de los n que vamos a encontrar, y las columnas del tamaño de epsilon, que son nuestro rango de x. Ponemos el valor inicial para todas esas filas y empezamos nuestro ciclo iterativo. Empezamos de 0 a 6, sería b de 1 a 6, de 6 porque si se fijan aquí estamos, ¿cómo se dice? Restándole 1 para poder obtener n. Entonces al momento de que llegue a 6 ya nuestro n va a ser igual a 5. Aquí estamos asignando los valores de n. Después entramos a un ciclo for donde k va a ser igual a 1, va a ser de 1 al tamaño de epsilon, de los valores que hay en epsilon. Declaramos los valores de teta i y entramos a una condición que si r es igual a 1, es menor que 1, o sea, para 0, teta i menos 1 va a ser igual a 0. Pero si no, teta i menos 1 va a ser igual al valor de esa posición. Después le pasamos el epsilon a epsilon b, le pasamos el valor de epsilon en ese punto. Y con la función fsolve le pasamos la función anónima, que aquí ya es diferente. Ya en la anterior eran dos ecuaciones que salieron de la reducción de orden.
Aquí es diferente porque, como dijo mi compañero, en el método de diferencias finitas tenemos esta ecuación lineal. Y con FSOL le pasamos las variables globales y codificamos la ecuación para que la función pueda interpretarla. Y esto me va a dar valores de teta. Lo guardamos en teta y más 1. Y después lo guardamos en teta y ese ciclo se vuelve a repetir. Aquí graficamos. Mandamos todos los valores de n igual a 0 a 5. Y tenemos las soluciones analíticas de nuevo y comparamos. Igual que en la anterior, comparamos en este también. Lo corremos. Y si se fijan, hay un margen de error muy grande. Pero es parte de la iteración que nosotros, del tamaño de paso que nosotros le asignamos. Porque si nosotros venimos y cambiamos el tamaño de paso a un tamaño de paso más pequeño, podemos ver de que los resultados ya van siendo más precisos. Al haber más iteraciones, ocupa más tiempo de cómputo, pero los resultados son más precisos. Se pueden fijar, ya va más, se va acoplando más a la gráfica. Entonces es una desventaja de hacer este tamaño de paso aún más pequeño, porque como les digo, ocupa más iteraciones y ocupa más tiempo de cómputo. Comparado con el método de Runge-Kutta, pues podemos ver de que el método de Runge-Kutta nos puede dar mejores ventajas en cuestión de recursos. Aquí es una gráfica de que un programa que hicimos para comparar los tres valores, los resultados del método de Runge-Kutta, de diferencia finita y de la solución analítica, para un solo n, para n igual a 1. Es básicamente lo mismo, el método de diferencias finitas para el método de Runge-Kutta, si se fijan, solamente son 2 líneas de código. Tenemos la solución analítica y graficamos. Y si se fijan, aquí está la gráfica. Podemos comparar. Tenemos en línea azul los resultados analíticos, en circulitos la función O de 45 por el método Runge-Kutta y en asteriscos los resultados de diferencias finitas. Y ustedes pueden ver ahí la diferencia. Para el modelado simple que tratamos de hacer, vamos a utilizar el método de Runge-Kutta, ya que es más preciso. Y para empezar tenemos que declarar las constantes. Tenemos el índice, vamos a hacer un modelado para valores de 0.1, de 1 y 1.5, como había dicho mi compañero. Tenemos los valores iniciales. Tenemos los valores de A sub n y B sub n. Y como dijo mi compañero, tenemos las fórmulas para calcularlos, que no están aquí. Pero para este modelado simple los tomamos prestados de un libro. Y tenemos los valores de masa y radio, que esos valores los tomamos de esta página de la NASA, donde podemos ver todos los valores de los planetas. Si ven, aquí está Júpiter, tenemos su valor de masa y su radio, que vamos a utilizar este radio
volumétrico. Tenemos las constantes de gravitación universal, tenemos la constante de Boltzmann, tenemos mu y tenemos h. Como es un proceso automatizado para varios n, pues vamos a entrar a un for diciéndole que el final va a ser el número de elementos que tenga el índice politópico, que es n. Con la función de 45 es una sola línea y si se fijan, el mismo es las mismas ecuaciones que tuvimos de reducir el orden. Graficamos y bueno, una condición de que si llega ya el valor final, pues que le ponga los demás decoraciones a la gráfica. Y aquí es donde empezamos a obtener el perfil de densidad. El perfil de densidad está dado por esta ecuación de aquí, que despejando de teta, me queda que el perfil de densidad es el perfil de densidad central por los valores de teta, o sea, los valores de y que encontramos con el método Ronge-Kutta. Pero primero tenemos que encontrar el perfil de densidad central, que se fijan en esta ecuación de acá, que simplemente se pone acá y como ya tenemos los valores de i de a sub n y los demás, tenemos los valores de densidad central. Y densidad central pues es el perfil de densidad de densidad central más los valores de teta. Graficamos y después vamos con la presión. La presión también está aquí, vemos que es lo mismo, presión central por teta, y sustituimos los valores, ponemos la ecuación aquí y aquí ya la presión está dada por la presión central por el perfil de densidad elevado a la n. A continuación, en la temperatura ocupamos el valor de C sub n. Ocupamos la temperatura central, pero para la temperatura central ocupamos C sub n. Y C sub n está dado por esta ecuación de acá, que incluye valores de B sub n, A sub n, que fueron los que tomamos prestado. Para la temperatura central, pues tenemos que es esta ecuación de acá, que es C sub n por eso. Y al final obtenemos la temperatura tomando los valores de la constante de temperatura central y los valores que encontramos de teta por el método de Ronge-Kutta, y graficamos. Como son para 3 valores de n, vamos a tener 3 gráficas de perfil de densidad, 3 gráficas de presión y 3 gráficas de temperatura. Vamos a esperar a que termine de graficar. Y como pueden ver, pues tenemos la gráfica de la solución de ley n por método Ronge-Kutta para estos valores de n. Y teniendo eso, pues ya tenemos aquí la gráfica de perfil de densidad, presión y temperatura para n igual a 0.5. Tenemos lo mismo, perfil de densidad, presión, temperatura para n igual a 1. Y por último, el perfil de densidad, presión y temperatura para n igual a 1.5. Por último, pues los comandos
básicos, por decirlo así, de Octave para resolver la ecuación de Legendre, o sea, para obtener valores de teta. Para un solo n, pues es esto, nada más. Con el método de Runge-Kutta, con la función de 45, pues simplemente declaramos el valor de n, los valores iniciales, una sola línea de código, que es lo que nos beneficia de Octave al momento de querer resolver por el método de Runge-Kutta, y se grafica. Para el método de diferencias finitas, como les dije, es algo más complicado, que es lo mismo que ya les había enseñado. Valores de n, delta epsilon, que es nuestro tamaño de paso, epsilon, y lo demás. Bueno, por mi parte eso es todo en la parte de la programación. Y los dejo con mi compañera Aileen. Permítanme un momentito. Ok. Bueno. Al final, bueno, yo les voy a decir sobre las conclusiones. Y pues nuestras conclusiones son que a partir de las gráficas anteriores, concluimos que el método de Runge-Kutta es el más preciso para resolver la ecuación de la Needham. Y además que el tiempo requerido para su procesamiento es menor que el empleado de diferencias finitas. Por eso es que decimos que es más preciso y mejor. Además que el modelo simple propuesto, basado en la ecuación de la Needham, y en el que se asume un sistema adiabático autogravitante y no rotante, es una aproximación muy útil que provee información significativa sobre la estructura de estrellas o planetas gaseosos, como Júpiter. Y como ya nos había mostrado Cristian, esta es la comparación de los resultados de diferencias finitas y Runge-Kutta. La función analítica está representada por una línea azul. El de diferencias finitas está representado por asteriscos y el de Runge-Kutta de orden 4 está representado por círculos. Y eso sería todo para nuestra presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su conferencia, bastante interesante. Vamos a ver si hay preguntas, permítanme ver. Pues no encuentro preguntas. Bien, aproximadamente ¿cuánto tiempo tarda la diferencia en tiempo? Porque están diciendo que es más eficiente, ¿no? Runge-Kutta, que diferencias finitas en tiempo de computación, que sería, creo, lo que habría que ver, además del número de líneas de la programación, ¿verdad? ¿Qué tanta es la diferencia? ¿O en porcentajes, o en tiempo, o como crean más conveniente indicarlo? Pues en cuestión de tiempo no lo hemos medido con exactitud, pero sí le puedo decir de que el tiempo de cómputo del método de diferencias finitas varía según el tamaño de paso que le pongamos. Y ya un tamaño de paso de 0.1, por ejemplo, ya es un tiempo muy largo el que ocupa. Ajá. Perdón, de 0.01. Yo Ajá, lo tenía, ya el máximo que he llegado es a 0.05, porque ya más para abajo, por ejemplo, el punto 001 me tardó alrededor de unos 30 minutos en graficar. Entonces sí podemos decir de que es un tamaño de paso muy significativo. Veo un tiempo de cómputo muy significativo. sí. Y en cuanto a la programación.
A la programación, pues, es, como usted lo dijo, la eficiencia del código, el tamaño del código cambia, porque si se fijan, para el método de Rojecuta, como la ventaja de Octave es que ya trae una función que es de 45, solamente es una línea de código. A lo más 4 o 5 líneas de código por agregar los valores iniciales y lo demás. Pero el método de diferencias finitas, entre más iteraciones ocupa, por ejemplo, si queremos graficar para los n de 1 a 7, ya es más todavía. Ajá. Y habría como algo con qué comparar, por ejemplo, los resultados obtenidos por ustedes por otros métodos, no existe. Disculpen, ¿es factible compararlos con otros métodos? Por ejemplo, en la literatura es usual encontrar un método llamado Lagrangiano y Runge-Kutta, sinceramente, son los únicos dos métodos que se utilizan. Por ahí encontré uno que utiliza para estrellas gaseosas el método de Euler, pero fue el único. Y comparando los datos es bastante aceptable el de Runge-Kutta. Ah, qué bien, excelente. Sí, por ejemplo, sí. que lo interrumpa. Por ejemplo, en la literatura es usual encontrar la comparación del Sol con Runge-Kutta y la obtención de estos parámetros, densidad, temperatura y presión, por otros métodos que ahorita se me escapa el nombre, pero el otro método usualmente es considerado el más fiable para el Sol y Runge-Kutta le atina, por decirlo de alguna forma, con bastante precisión. Doctor Flores. Sí, lo escucho, ¿verdad? Sí, le quiero dar un comentario a eso. Que todo el método de diferencias finitas. Sí, por una razón extraña, yo creo que en la literatura, al menos, como dice Said, he visto que han resuelto este problema o he encontrado una literatura que resuelve este problema con el método otro método como el método lagrangiano y el de Euler, que creo que mencionó Said. Por alguna razón extraña, en algún otro problema, cuando se tiene una ecuación diferencial, con el método de diferencias finitas, en este caso, sí, obviamente dan los resultados deseados, pero tiene una desventaja en cuanto al Runge-Kutta, y es que el tamaño de paso para la integración, en este caso, para poder resolver el problema, se tiene que ser bien pequeño para que se haga más preciso. Pero la razón es que se encuentra la función. Esta vez lo resolvimos usando la función fSol de GNU-Octave. Si se hubiera resuelto por matrices, el método de diferencias finitas hubiera sido aún mucho más, pues hubiera sido el tiempo de ejecución, la complejidad computacional hubiera sido mucho mayor. Una de las soluciones que para trabajos futuros tenemos nosotros, para mejorar la precisión del método de diferencias finitas, es ajustar la tolerancia de la función fSol, porque si se ajusta la tolerancia, probablemente con menos pasos se pueda con un tamaño de paso un poquito más grande, se pueden obtener resultados más precisos. Pero sí, eso en conclusión sí fue muy interesante esa comparación entre el método de Runge-Kutta y el método el método de diferencias finitas para resolver ese problema. El método de diferencias finitas para resolver la ecuación de Leyen no lo he encontrado en la literatura, al menos por el momento. Puede ser que sí, al menos hasta donde yo he realizado, he investigado en la literatura, y eso creo que tiene que ver. Entonces creo que eso quedaría más que todo como un trabajo futuro, pues el poder ajustar la tolerancia de la función SOL y de esa forma con menos pasos en menos tiempo poder tener resultados más precisos. Ok. Entendido. Y bueno, también a veces es interesante como
como dejar abierto a qué otros métodos se podrían utilizar para resolverla. Así como, bueno, ya la resolvimos por luz ejecuta, por diferencias finitas, como dejar abierta la investigación. ¿Con qué otro método, con qué otras herramientas podríamos resolverlo? Para empezar está el siguiente método que tenemos planeado, que sería el método lagrangiano. Y si no me equivoco, en GitHub hay un repositorio que resuelve en Python la ecuación de Legendre por el método de potencia o algo por decirlo, potenciación, no me acuerdo cómo se llama exactamente. Said me había comentado eso. Sí, sí, lo escuché, realmente. Sí, es interesante pues dejar como abierta, ¿no? La ventana para que otro investigador se ponga y que valide los resultados que ustedes obtuvieron, ¿verdad? Y eso le da fuerza al trabajo. Sí, Incluso a futuro planeamos utilizar un modelo un poco más complejo, es decir, tomar en cuenta la rotación del objeto, porque en nuestro modelo hemos supuesto que nuestro objeto no rota, y eso se puede tomar en cuenta. También ciertos efectos relativistas, pero esto es más para estrellas de neutrones y objetos un poquito más exóticos. Doctor Flores. Sí. Sí, como comentario final, también obviamente con el método de Rubin-Cook se obtuvo un resultado que era bastante exacto y contundente. Yo creo que con una de las ventajas de haberlo comparado con el método de diferencias finitas, con el método de diferencias finitas, también es que en la literatura se encuentran variaciones de la ecuación de Legendre. Por ejemplo, el licenciado Chandía parece que me dijo que había una variación, que es una variación, creo que en este caso no relativa. A ver si Cristian o Said me lo corroboran. Así es, en este caso sería relativista esta ecuación y simplemente es agregar un término que sumaría. En este preciso momento no recuerdo la forma de dicho término. Ok, sí. Y también, pues, hay variaciones de la ecuación de Legendre. Por ejemplo, se encuentra la ecuación de Legendre de orden fraccionario. Entonces, por haberlo resuelto por el método de diferencia finita, creo que es un buen aporte. Aparte de compararlo con el método de Rubin-Cook, el cual nos dio muy buenos resultados. Ok, bueno. Bueno, realmente que le felicito a todos, ¿no? Y Fernando por haber dirigido la investigación en conjunto con Miguel Chandía, ¿verdad? Y los participantes, pues, que son estudiantes, es interesante porque esto ¿en cuál versión ya estamos del curso de Octave, Fernando? Creo que la séptima. La séptima, ¿no? Y pues Sí, hace un par de versiones empezamos a hablar que habría que producir algo, ¿no? Y es interesante, ¿no? En ese sentido, porque los estudiantes están investigando, pues, y están produciendo. En este año, pues, este es el segundo conversatorio que tenemos, producto del curso de Octave, ¿no? Que Fernando acertadamente lo imparte, ¿no? Es el tutor del curso. Y no solamente, pues, los conversatorios, sino, pues, que ya tenemos, pues, un artículo que vamos a someter a una revista, ¿no? Inicialmente en la revista de la Escuela de Física, ¿no? Este también, obviamente, podría ser publicado, y si no, pues buscar en otro. Y es interesante, pues, porque así ustedes, que son estudiantes, bueno, la mayoría del área de ciencias, van agarrando cancheo, ¿no? Y es importante desarrollar esa capacidad en nuestras universidades, ¿no? Honduras, pues, realmente no tiene mucha publicación científica, ¿no? Hace poco, pues, salió una revista
de la producción científica latinoamericana, ¿no? Donde Cuba, sin lugar a dudas, tuvo el primer lugar, así pues por una diferencia bastante grande. Luego Brasil estaba como en cuarto lugar, no recuerdo exactamente, Argentina, México, yo esperaba que estuvieran arriba de Cuba, no. A pesar de que es un país que, Cuba, que es un país bloqueado y que aparentemente no debería tener el desarrollo que tiene, pero sí tiene, ¿no? Entonces Honduras, y lo que quería decir es que Honduras ni siquiera aparece ahí en ese estudio, ¿no?, de investigación científica. Pero la universidad ha estado avanzando bastante en el tema de la investigación, ¿no? Y vemos que ya está no recuerdo qué puesto, pero por lo menos ya figura, ¿no? Y es importante, pues, todos estos trabajos, todo este esfuerzo que hacen ustedes como estudiantes, ¿no? Porque además de la carga de las clases, ¿no? Tener el estrés de estar haciendo una investigación científica y que va a ser expuesta en un conversatorio y va a ser publicada, es un buen ejercicio. Realmente los felicito. Doctor, yo también quiero dar unas palabras. Sí, bueno, yo también felicito a Cristian, a Aileen, Cristian y Said por su buen trabajo. Con eso culminamos nosotros lo que originalmente el trabajo que el licenciado Chan Díaz nos propuso con los 3 voluntarios, pero ellos se van a quedar con nosotros debido a que el doctor Flores y yo pues estamos a punto de crear la sección de investigación en programación numérica y control. Y pues al ser muy buenos tanto los 3 voluntarios, pues ellos se quedarán con nosotros y continuarán por un tiempo indefinido. También, bueno, muchas gracias de nuevo al doctor Flores por su apoyo, su soporte, es muy valioso, ya que nos provee todas las facilidades y todas las condiciones necesarias para poder realizar los proyectos de investigación. Con nosotros, muchachos, nosotros voluntarios, tenemos pendiente, lo más probable es que este año presentemos dos seminarios más, 2 ponencias. Y bueno, yo voy a tener una que es de una investigación propia. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, a todos los participantes. Y los motivo a que si ya al crear nosotros la sección de investigación, pues si no el curso de introducción a GNU Octave, pues que lo tomen, que lo reciban, y si ya lo tomaron, pues que se acercan a nosotros, a mi correo electrónico. Por mi correo electrónico me pueden contactar. Ya por último, pues le quería comentar de que para el próximo año, pues tengo planificado un curso basado en GNU Octave, pero ya en un tema en específico. El tema, pues, que es el tema potencial que yo en este caso, pues, propuesto es relacionado, pues, a implementación o solución de problemas de GNU Octave de procesamiento digital de señales en la física. Entonces, bueno, lo motivo también para que tomen el curso más adelante. Y pues obviamente lo más importante es que, bueno, los cursos, como digo yo, no tienen evaluaciones, pero realizamos algo mucho más importante, ya que realizamos investigaciones y así se avanza en lo que se refiere a programación y simulación numérica. Además, pues bueno, pues gracias por todo y los dejo entonces ya con el doctor Marco Flores para que dé las palabras de cierre. Bueno, gracias Fernando. Sí, precisamente con Fernando hablábamos de que no se hacían evaluaciones. Entonces fue cuando dijimos, no, pues armemos grupos de investigación. Y bueno, ¿de qué le sirve a uno
tener un diploma que le diga que recibió cursos de inglés, si al fin de cuentas no habla bien el inglés. Y precisamente ese es el fruto de esto.